Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Solo Quiero Leer, un podcast de lectoras para lectores. Yo soy Ana Sof Y yo soy Nat. y hoy vamos a estar haciendo la inversa de lo que hicimos la vez pasada. Es un poco una... Mezcla, ¿no? exacto, iba a decir una Fusión. fusión. Fusión de De secciones del secciones, podcast. exacto. Ujú. Para los que no saben, tenemos una sección que se llama De libro a la pantalla, que básicamente discutimos adaptaciones cinematográficas o de series que se han hecho a partir de literatura que leemos. Entonces, para ver si es fiel, si no es fiel, si vale la pena o no. Para los que, si es que no sabían, pueden ir y checar nuestros episodios. Y Ujú. tenemos varios. Tenemos de Hamnet, tenemos de Proyecto Fin del Fundraising Mundo, del Mundo. Cumbres Borrascosas. Ajá. Y el día de hoy vamos a estar cubriendo La llegada o Arrival de... La película Ajá, es de Denis Villeneuve. ajá. Y el libro que, bueno, sí, el compendio de cuentos que se llama... La historia de tu vida y otras historias de Ted Chiang. Ajá. Y la vamos a estar fusionando porque el mes pasado hicimos un episodio en el que yo le recomendé a Nat un libro de romance oscuro, Ujú. muy, muy extremo. Y ella lo leyó, bueno, casi lo leyó todo. Sí. Y platicamos al respecto, le hice preguntas, discutimos un poco. Entonces, esta vez ella me asignó, me dejó como tarea que leyera el cuento que inspiró la película y viera la película. Ujú. Porque, pues, a pesar de que es difícil sacarme a mí de mi zona de confort, porque, pues, justo me gusta leer un poquito de todo, la ciencia ficción es algo de lo que, pues, sí, desde Proyecto Fin del Mundo, antes de Proyecto Fin del Mundo, pues, no era algo que yo leyera, que frecuentara ni en películas ni en libros, que estuve reflexionando y la verdad es que como vi la peli con mi mamá, dije, ay, a mi mamá, o sea, le puse el tráiler y dijo como, pues no es de lo que me gusta, pero bueno, lo veo para que Lo vamos hables a en el intentar. podcast. Ujú. Y pues me di cuenta de que quizá también es porque pues no crecí viendo películas de ciencia ficción porque a mi mamá no le gustan. No me gustó Gravity, no me gustó Interestelar, no me gustan las películas de ansiedad en el espacio o alrededor del espacio. Pero la verdad es que siento que La llegada y Proyecto Fin del Mundo han sido excepciones. Entonces, pues ella me recomendó eso porque me recomendó La llegada y me recomendó el cuento porque sabe que no es algo que frecuento. Y porque aparte es de mis cosas favoritas en el mundo mundial, tengo un tatuaje de esta película. Literal. He hablado 1000 veces de ella, creo que recomendé un... Sí. pues en el episodio de Proyecto Fin del Mundo recomendé el Ujú, cuento. ujú, ujú. Y en general siempre hablo de esta película, me Sí, en el parece primer episodio fabulosa. hablamos también de este peli, de Ajá, esta. sí, Ujú, es de mis... Sí, es mi película favorita y ujú. justo fue de las que me convenció también en estudiar algo de letras, de lingüística. Estuve a nada de irme a lingüística gracias a esta película, entonces Sí, mucho peso emocional tiene. Y pues te faltaba verlo, entonces. sí, yo prometía y pues ya lo hice. Ujú. Entonces, pues hoy vamos a estar, Nat me va a estar haciendo preguntas y vamos a, pues, discutir, hablar un poco. La verdad es que esta película y este cuento yo siento que dan para mucho. Me tomaron, pues, por sorpresa. Ujú. Em, entonces, pues sí, ¿quieres empezar? Pues sí, primero Ok. creo que una sinopsis. Ah, sí, claro. Ajá. La película, bueno, el cuento originalmente, el compendio, o bueno, la antología de cuentos de Ted Chiang fue publicada en 1998. Incluye este cuento, que es como el más famoso justo por la película, pero también tiene otros cuentos muy interesantes. Él, según yo, estudió ciencias de la computación. Órale. Y como que es muy centrado en la ciencia ficción, o sea, todos sus cuentos son justo alrededor un poco como de la ciencia ficción, pero también, por ejemplo, en esta antología tiene un cuento sobre la Torre de Babel, Mm, como en el momento en el que la están construyendo. Está muy, muy padre. O sea, hay muchos, como de varios géneros que explora, pero en sí explora ciencia ficción. mm. Y la neta creo que es un muy buen autor, creo que hace unas cosas maravillosas, o sea, la verdad siento que mezcló lo mejor de dos mundos al saber tanto de ciencia y al Mm. poder escribir también, porque creo que este cuento sí es muy atrapante, Sí. pero sigue manteniendo esa esencia de la ciencia ficción, ¿no? Ujú. Y bueno, La llegada se publicó, se estrenó hasta 2019. Fue nominada a los Óscares, según yo, pero no ganó nada. No, no, nada. Y ella no fue nominada tampoco. Fuerte. Y bueno, la película la protagoniza Amy Adams y Jeremy Renner. Mm. Y bueno, la historia básicamente va de una lingüista que se llama Louise Banks, que básicamente un día llegan ovnis a la Tierra, bueno, naves espaciales en diversos puntos
mundo. Y entonces la contratan a ella para que pueda ir con los aliens y pues tratar de descifrar su lenguaje, ¿no? Ujú. En la película lo hacen más hollywoodense porque se supone que como que todas las naciones están tratando de buscar como qué están diciendo los aliens, pero pues unos se ponen más a la defensiva que otros, entonces pues hay unos que ya están amenazando, o sea, no los aliens como los países, Ujú. están amenazando con atacarlos directamente si no entienden como su propósito, entonces como que todo es una carrera un poco contrarreloj para poder saber por qué están aquí esos aliens y qué están haciendo. Pero no es solo una película de ciencia ficción, o sea, también tiene muchos temas sobre el tiempo, sobre lo que significa el lenguaje. Juega mucho con esta teoría de la lingüística de Sapir-Whorf, donde explica, bueno, esta teoría como que propone que el lenguaje que hablas cambia tu perspectiva del tiempo, ¿no? Entonces, pues como que llevan esto al extremo, lo exploran, también habla sobre la maternidad, sobre la pérdida, sobre, pues no sé, también como saber mucho de tu destino, ¿sabes? Entonces, pues tiene muchos temas que sí se ponen más densos conforme Sí, lo vas. es como existencialista, ¿no? Sí, es un poco existencialista. Y en el cuento, según yo, no es tan a contrarreloj, ¿no? Recuerdo muy No, bien. de hecho, pues sí, de las primeras diferencias que yo encontré es que, pues sí, o sea, como que el cuento realmente no es político, o sea, Mm-mm. no es, ni siquiera se siente social, se siente muy introspectivo, se siente muy, digo, social en el, como de una lupa grande o de una lupa mundial, o sea, es social obviamente porque pues sí hay como esta representación de los militares, Ujú. esta representación de otras ciencias y como de, El acercamiento de los países a cada. exacto, de la conversación más como intelectual, Ujú, el acercamiento a los ovnis desde un punto intelectual, desde un espacio como de entendimiento y comprensión, ujú. pero no se siente presión, o sea, de hecho se siente incluso lo opuesto, ¿no? O sea, como que Más tranquilo, creo. tranquilos, se toman su tiempo y en ningún momento sentí que fuera raro. O sea, creo que justo sentí esa diferencia de tiempo hasta que vi la peli, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, porque en la película, no me acuerdo cuánto tiempo pasa, pero en el cuento creo que sí pasan meses incluso. Sí, de hecho, sí, justo como que pues realmente en el cuento se siente mucho también el paso del tiempo porque la descripción de primero aprendieron esto y luego aprendieron esto y luego aprendieron esto y luego, o sea, como que se siente muchísimo más como pues sí, aprender un nuevo idioma y aprender un nuevo lenguaje y luego meter la ciencia. Ujú. Y aquí se siente así de, consíguenos respuestas ya, 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 ya. Sí, Ujú, justamente en una de las reseñas que había de Proyecto Fin del Mundo, ujú. decía algo así como de que Amy Adams me enseñó que no es tan fácil aprender a hablar Ah, con un sí, alien, o sí, sí, sea, sí. que sí hay todo un sistema detrás. Ujú, Que en la película eso a mí me parece maravilloso porque según yo en el cuento no hay como tal un sistema de escritura. O sea, te ujú, explican que está el heptápodo A y heptápodo B, ujú. que bueno, para poner en contexto, pues ese es el lenguaje de los. O sea, los aliens tienen. ¿Qué? Es 7, ¿no? 7 patas. Sí, Hepta. sí, 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 ¿no? sí. Los aliens tienen 7 patas, entonces les llaman heptápodos. Y de ahí, pues eso, así le llaman al lenguaje, ¿no? Pero tienen dos definiciones distintas para su lenguaje porque los alienígenas se comunican hablando, pero también escribiendo. Pero es una idea distinta a como nosotros entendemos el hablar y el escribir, porque para ellos hablar es como para una función Ujú. y escribir para otra completamente, ¿no? O sea, como que no tienen correlación ambos sistemas, según yo. Sí, que lo que habla y que de hecho fue de las cosas más interesantes que me parecieron a mí es que para los aliens es como, es una pérdida de creatividad y es pues repetitivo Ujú. escribir lo que hablas, o sea, que lo que hablas y lo que escribes pues sean literalmente lo mismo, como nosotros, ¿no? O sea, Ajá. si tú lees algo y escribes algo y hablas algo, pues todo es el mismo lenguaje, o sea, Sí, todo es lo estás diciendo mismo. lo mismo, es el El mismo inglés sistema. también, Ujú. o sea, en general las lenguas de los humanos Ujú. son así y pues para ellos el comunicarse verbalmente tenía justo como una función más como de hacer que el lenguaje tomara acción, ¿no? O Ujú. sea, como que el lenguaje escrito era una descripción y al momento de verbalizarlo se volvía acción, que hay este Ujú. ejemplo, por ejemplo, siempre hago Ujú. eso, ya basta. Hay Ajá. este ejemplo de que, por ejemplo, cuando te vas a casar, si, o sea, ¿no? Estás en la iglesia y el padre dice como, los proclamo marido y mujer y realmente pues estás en la boda y todo, pero si esa persona no dice eso, El acepto. ajá, Ujú. no dice acepto y no dice los proclamo marido y mujer,
podrías tener toda la ceremonia y no realmente haberte casado porque se supone que esas palabras son las que cierran la ceremonia y convierten un acto en real, ¿no? Ujú. Y son palabras lo que lo genera. Y pues es un poco como esa teoría, ¿no? De que no hay, si no lo dices, pues no existe, pero si o sea, si lo escribes, no es acción, pero si lo dices, se convierte en acción, Ujú. ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí tienen pues estos dos sistemas y en la película ya te presentan pues la representación visual de cómo sería el idioma heptápodo escrito. Sí, Y a mí me parece increíble. Creo que trabajaron con lingüistas específicamente para poder diseñar el lenguaje. Entonces, pues todos los símbolos están perfectamente bien diseñados. Y pues el hecho de que sea un lenguaje circular, pues también demuestra cómo es su percepción del tiempo, ¿no? sí. Porque pues todo el punto de la película, bueno, no, esto creo que es spoiler. Lo diremos más adelante porque Ok, creo que ahorita es la sección sin spoilers, exacto. digamos. Em, entonces, pues sí, para empezar, pues tú, ¿qué te pareció? ¿Cuál te gustó más? Yo leí el cuento antes de ver la peli y totalmente me gustó más el cuento. O Ujú, sea, creo que la peli tiene muchas cosas que a mí me faltaron del cuento sin darme cuenta. Es ujú, decir, yo leí el cuento y dije, este cuento es perfecto. O ujú, sea, es maravilloso. Y luego viendo la película dije, o sea, la visión del director de, pues, llenar un poco los blancos, ujú, me pareció muy ingeniosa, ¿no? O sea, creo que es una gran adaptación. Quiero como dar esa premisa. Para mí es una gran ujú, adaptación. Sí, como dices, lo llevan más hacia lo Hollywood. Hay aspectos que no me gustaron. ujú, Pero llena blancos como de trama y de reacciones de las personas que me parecen muy reales, ¿no? O sea, ujú, en el libro, para dar un ejemplo, que no es tan grande un spoiler porque pues ya sabemos que llegan aliens. Entonces, como que en el libro llegan los aliens y luego es como esta cosa de, lingüista, ayúdanos a descubrir cuáles son sus intenciones, ¿no? Y como que es realmente, inmediatamente quieres irte a lo intelectual y a descubrir qué onda. Y en la película pues nos enseñan más lo realista que sería si mañana a nosotros, ¿no? ¿Qué nos pasaría a nosotros ajá, si mañana exacto. de repente te llegan las noticias como de, oye, hay aliens en este mundo? Ujú. Y pues yo la verdad, leyendo el cuento nunca me detuve a pensar, ay, perdón, tuve este flashback de Twilight, nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir, pero bueno, nunca me detuve a Callback. Ujú, pensar en la reacción de la gente. O sea, yo estaba muy clavada como en la forma de escribir, en lo que, cómo se está desarrollando el lenguaje dentro del ujú, cuento. Creo que el cuento está escrito de una manera súper ingeniosa. Mm, Siento que para las personas una descripción lingüística y una descripción científica de un lenguaje de aliens puede ser cierta, o sea, puede ser tedioso. O sea, obviamente a ujú. mí me encantó porque estudio letras y pues justo me gusta la lingüística hasta cierto punto, no es de mis pasiones, sé que, creo que tú tienes como sueños de la lingüística. Sí, me gustaría estudiar una maestría en lingüística, la verdad. Exacto. Ujú, Entonces, no, yo a mí, por ejemplo, no es algo que me interesa hasta ese punto, pero sí dije como, órale, esto aprendimos en clase o esto me fue muy interesante. ujú, Y pues desde un punto de vista académico me interesaba el desarrollo del lenguaje en sí, y sí. eso fue lo que me atrapó del cuento. Siento que para personas que sí dicen como esto realmente no me importa, pues sí puede llegar a ser tedioso, como Ujú, la parte, por ejemplo, de las ciencias y dije como, bueno, sí, no sé qué, matemáticas, ujú. sigamos con la lingüística, ¿no? Pero justo también si te gusta la ciencia ficción, pues te inclinas un poco hacia ese lado también. Exacto. Ujú, Entonces creo que el cuento me encanta lo que hace, por ejemplo, con los tiempos verbales, con el desarrollo de los personajes, tiene como esta cosa de, pues sí, de cambios de tiempo. ujú. Wink, Wink, ¿no? wink. Como que está en el presente cuando está descifrando y luego tiene como, pues sí, o sea, como rompimientos de escenas, Ujú, lo cual lo hace muy interesante y pues justo le da como esta movilidad, le da dinamismo. ¿Dinamismo es una palabra? sí. Le da dinamismo a la narrativa. Es súper corto, o sea, creo que son 20 páginas a lo mucho. Ujú, Eh, y pues sí me gustó mucho. La película, las actuaciones me encantan. Amy Adams me encanta. Jeremy Renner, desde que yo lo he visto hacer a Hawkeye, lo ujú. amo. Eh, Es muy bueno, la es verdad. muy Y aquí bueno. creo que justo, aunque sea papel secundario, también luce. Sí, o sea, justo es un buen papel secundario, como que no Ujú, protagoniza, no se lleva, no de repente no jala foco, pero está ahí, como que saber que está ahí es reconfortante. ujú. Los visuales, justo, a mí creo que lo que más me gustó de la película es justo la representación visual del lenguaje, porque pues en el libro solo puedes, bueno, en el cuento solo puedes
lo describen, pero pues lo Te dejan lo un tienes que poco... imaginar. Exacto, y pues mi imaginación no fue tan buena como lo de la película. Ujú. Em, y pues sí, o sea, en general vale la pena leerlo y ver la peli, o sea, esa es mi conclusión. Ok. Digo, obviamente tú puedes compartirnos por qué te gusta tanto y así, obviamente sabemos que te, que te Sí. gusta un montón. No, pues un poco por lo mismo, o sea, la verdad creo que es una manera muy ingeniosa de hablar sobre el lenguaje, que por ejemplo esa es una como de mis preguntas, como que ¿hasta qué punto crees que el lenguaje tiene poder como sobre la, o sea, como, ¿cómo decirlo? O sea, ¿qué tanto crees que juega en el rol como de tener poder Mm, sobre alguien el mm, lenguaje? ujú. Mira, qué interesante pregunta. Pensemos. Mm, realmente sí siento que inmediatamente pensé en el hecho de que ciertas palabras y en ciertos idiomas se le dé mucho más enfoque, por ejemplo, al género de la palabra, Ujú, ¿no? O sea, si es una palabra femenina, si es una palabra masculina, si es una palabra neutra. El otro día estaba platicando con una chica que es de Rusia y me dijo que la mayoría de las palabras en ruso son a género, o sea, no tienen ujú, género. Entonces, hay veces que puedes no tener sujeto, hay veces que puedes no tener verbos. ujú, Y entonces, me parece que yo pensaba el lenguaje desde un lugar muy jerárquico, justamente porque, pues, por ejemplo, el inglés es sujeto, verbo y complemento. O sea, ujú. sin sujeto no puedes tener nada más. El verbo depende de esto y todo, como que hay una codependencia entre las palabras. Y entonces se vuelve un lenguaje jerárquico. El español hasta cierto punto creo que también lo es. Ujú. Sobre todo, por ejemplo, ahora que queremos introducir un lenguaje neutro, como que todo el mundo se tripea si le metes una E o si lo escribes con una X y realmente no es un cambio tan grande, pero la gente Ujú. como que dice, no, el lenguaje es sagrado. Sí, ya Em, tiene muy posicionada como ciertas exacto. reglas gramaticales, ¿no? Exacto, y bueno, hablamos en nuestra clase de lingüística en primer semestre hace un montón Ujú, de cómo tenemos esta superioridad por ejemplo, que juzgamos de repente a la gente que le pone eses a palabras que no las llevan y lo asociamos con la clase o con el ujú. nivel socioeconómico que tienen las personas, Sí. no el privilegio de saber hablar inglés, de poder comunicarnos en inglés, de que se pone como requerimientos para ciertos trabajos aquí en México, sobre Ujú, todo ahora con la gentrificación. Entonces creo que sí está relacionado muchísimo al clasismo, ujú. muchísimo a, pues sí, los estatus de poder, ¿no? O sea, hablar tantos idiomas de repente también es como, "Ah, yo sé hablar todo esto. Sí. Hablar francés, hablar alemán, que son lenguajes pues también europeos. Sí, o sea, sí siento que hay una correlación entre el poder y cómo nos colocamos socialmente. Y sabes que también creo que pues tiene una connotación muy colonialista también. También, O sea, claro. por ejemplo, siguen habiendo españoles que es así de que pues nosotros les trajimos a los Ujú, mexicanos su lengua y por nosotros hablan como hablan y como que de cierta forma se le ve, digo, no por generalizar, pero pues sí, como que a las lenguas indígenas ya no se les dan pues tanta importancia, tanto énfasis, como que incluso es así de que, ay, pues quién sabe qué está hablando, ¿no? ujú. O Y, para qué quisiera yo aprender náhuatl. ajá, ¿De qué exacto. me sirve, no? Entonces, de esa forma, creo que el lenguaje puede ser una cosa muy agresiva porque es algo que Claro, le puedes imponer a las personas. Que totalmente. creo que es algo que usan mucho, creo que sobre todo en la película, no tanto en el libro, bueno, en el cuento, Mm, porque en la película juegan con esta distinción entre la palabra arma y la palabra herramienta. ujú, Que cuando están tratando de hablar con los heptápodos y que les preguntan como, ¿por qué están aquí? No me acuerdo bien cómo les dice, pero les dice como arma, o sea, como de que ujú, tener arma, o sea, que ujú, tenemos un arma. ujú. Y, pero pues en realidad, o sea, lo que defiende Luis, la protagonista, es que pues no sabemos si ellos saben la diferencia entre arma y herramienta, Claro, que no es lo mismo. claro. Y creo que me gusta mucho cómo lo utilizan en la película porque para los heptápodos pues el lenguaje es una herramienta, o sea, para ellos no están tratando de venir e imponer un lenguaje y como que tratar de cambiar a todos y como restregárselos en la cara porque fácilmente podrían hacerlo, ¿sabes? Sí, total. Pero es más bien como pues algo que nos puede ayudar, algo para la prosperidad, o sea, una forma en la que el lenguaje deja de ser violento y más bien te Ujú. pone pues una perspectiva mucho más empática y mucho más como de conexión. Sí, un intercambio y sí, un intercambio de regalos, ¿no? Como también pienso mucho en la serie de Anne with an E, Ujú, que está basada en los libros de Anne of Green Gables de L.M. Montgomery,
que es como Ana de las Tejas Verdes en español. Y que justamente en la serie hablan mucho sobre la colonización de Canadá, de cómo llegan y se llevan a las personas nativas a escuelas para justo, entre comillas, civilizarlas. Educarlos. Y civilizarlas es educarlas y enseñarles otro idioma. Y entonces es completamente borrar su cultura y la manera de comunicarse. Y que ellos realmente tienen una forma muy bonita de comunicarse, que es a través de la naturaleza y de la observación de la naturaleza. Y que eso en sí podrían haber hecho un regalo, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar a cómo orientarte desde este punto de vista, desde esta observación, pero en vez de eso tú vienes a borrar parte de mi identidad, ¿no? Y de poner superior la tuya, ¿no? Sí, que aparte justo, pues cada sociedad y cada lenguaje también tiene sus propias reglas en cuanto a, o sea, como sus propias reglas culturales, ¿no? O sea, por ejemplo, el inglés es mucho más eficaz, es mucho más corto, es mucho más, directo, ¿cómo es esta palabra? Sí, directo, práctico. Y económico. Ajá. Entonces también por eso, en parte, digo, por eso y por la colonización y por el imperialismo, es como un lenguaje ya que se intenta enseñar a todo mundo, ¿no? Establecido, sí. Porque, pues, es como el lenguaje más directo, como que no se anda por las ramas, o sea, no es como florido. Otros que, ajá, exacto, o sea, es un lenguaje mucho más seco, pues, por así decirlo. Que sí puede llegar a ser muy poético también, obviamente, pero es como este tipo de aproximaciones que hay en cada lenguaje, ¿no? Y que aparte, pues, también cada lenguaje encasilla completamente un mundo, o sea, tienen muchísimas connotaciones, muchísimas expresiones. Alguien que aprende español, y aunque lo aprenda así al 100%, jamás va a poder como tener las mismas conjugaciones que nosotros hacemos, ¿no? Sí. O sea, como, ay, no sé, pero por ejemplo, luego eso de me voy a ir yendo, ahí tienes 3 veces el verbo ir. Y como que no vas a escuchar a alguien que no es nativo decir eso, porque pues es algo que ya entiendes ahorita. O sea, también el ahorita, ¿no? Como de que ahorita voy, pero el ahorita puede ser 3 horas, 3 minutos, muchísimo más tiempo. Entonces, a mí la verdad me parece muy fascinante como que cada cultura tenga sus propias normas, sus propias reglas y que también dentro de esas reglas haya pues toda una explicación de las sociedades. Sí, por ejemplo también Luis le enseña a los aliens el lenguaje a partir de, de imagen, ¿no? O sea, como que agarra un pizarrón y les explica a través de un lenguaje visual la palabra, ¿no? Que pues o sea, ese es el proceso en el cual nosotros adquirimos el lenguaje, ¿no? Como niños, o sea, que vemos una cosa roja que tiene una cosita verde y entonces le ponemos abajo manzana y entonces podemos quitar la palabra manzana y ya cada vez que vemos la imagen de la manzana sabemos que se llama manzana, pero porque ya lo vimos antes como asociación. Es como que ella tiene ese acercamiento a los aliens de enseñarles nuestro lenguaje, o bueno, el inglés, a través de eso, pero en otros países les enseñan el lenguaje a través del ajedrez, ¿no? Y entonces enseñas el lenguaje con vocabulario de guerra y batalla. Entonces, pues inmediatamente colocas a las personas en otro lugar y que la otra persona puede no tener una intención violenta hacia ti, pero tú estás enseñando batalla, ¿no? Entonces, me parece muy interesante también. Ajá, y que justo inevitablemente va a haber un ganador y un perdedor. O sea, sean las que sean tus intenciones. Exacto. Te vas a colocar directamente en esa jerarquía, ¿no? Exacto. Y no sé, es que es fabuloso. Porque también, pues creo que es en el japonés que escriben de arriba hacia abajo. Que bueno, o sea, la teoría que usa la película ya se desmintió, o sea, sí tiene como... ¿Ah, sí? Sí, pues lo vimos en lingüística, que hicieron varios experimentos como para probar si en verdad había un cambio en la perspectiva del tiempo. Y había, pero muy ligeramente, o sea, por ejemplo, Ay, es que si me equivoco, perdónenme. Creo que son los chinos que escriben de arriba hacia abajo. O sea, escriben lineal. No lineal. Vertical. En vertical, ajá. Y pues nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos, pues el tiempo es como hacia abajo. Y para nosotros es de izquierda a derecha. Entonces, son nociones distintas del tiempo, pero realmente no hay un cambio muy grande. O sea, los pusieron a hacer experimentos. No me acuerdo cómo eran los experimentos, pero pon tú que era algo así como de que, ¿en qué? O sea, como que ordena esto en tal orden
y entonces unos se tardaban de que 2 microsegundos más que los otros, pero por la perspectiva del tiempo, según, pero es muy, muy, muy ligero. Ya. O sea, ahí sí esa teoría creo que está desmentida, o al menos no es muy válida por el momento, Claro. pero ¿qué iba con esto? No sé. Bueno, que también el tipo de escritura varía mucho en cómo se percibe la cultura, ¿no? Qué tipo de jerarquías tienes, de cómo está construida tu sociedad, o sea, también aquí, y creo que pues esto también va a ser un spoiler, pero para los heptápodos el tiempo es circular, o sea, no hay ni principio ni fin, que es un poco, a mí me gusta esa idea porque también la usan en Hill House, que siempre mencionamos Hill House aquí. Siempre mencionamos que es muy bueno. Pero que sí, que es lo mismo, ¿no? Que al final el tiempo no tiene principio ni fin, sino que son memorias, son cosas que es confeti, como dicen. Sí, que está como... Ay, sprinkled. Esparcido. Esparcido como por todos lados y entonces puedes ir como brincando entre momentos, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues no sé, me gusta mucho por todas las implicaciones sobre el lenguaje que tiene, porque esto es pues basándose en un lenguaje pues alienígena, ¿no? Sí. Pero pues simplemente estudiando todos los idiomas que se tienen en la Tierra, creo que es una cosa fantástica, increíble y Total. súper vasta y muy interesante. Y aparte que todo, o sea, que la mayoría de idiomas vengan del protoindoeuropeo, ¿sabes? Antes de que se consolidaran como todas las sociedades. Y de ahí salieran tantas ramificaciones y tantas variedades y tantas formas en las que la gente se relaciona y se comunica y no sé, o sea, simplemente en el español, que este es un shout out a Paola porque ama esta diferencia entre el amar y el querer, como dice José José. Porque Paola ama esa canción. Ajá. Pero simplemente en eso, ¿no? O sea, que podamos distinguir entre lo que es amar y lo que es querer y como estos ciertos niveles de cariño que se pueden tener. Sí. Que justo había leído un ensayo de una... pues en el de cuando hablamos de amor. Que la abuela de la autora era... no me acuerdo bien de qué... pueblo indígena era. No me acuerdo cuál era el idioma que hablaba, pero ella no sabía español. Y la autora sí, y dice la autora que su noción del amor romántico cambia en el momento en el que aprende español. Claro. Porque en el español el amor romántico es súper pasional y súper tirado al drama, y en las canciones es de que ¿por qué me dejaste? ¿Y por qué te vas? Y te amo con todo mi ser. Y que más bien en el lenguaje que habla su abuela es una cosa más colectiva, es más como de que, bueno, es más práctico, más de, bueno, vas a querer a esta persona, pero porque te va a ayudar en comunidad, porque van a vivir juntos, porque se van a apoyar, van a crecer, van a tener una casa, van a mantener una familia, o sea, como que no es tanto desde el me voy a arrancar el corazón y dártelo, sino desde un punto más, pues sí, en comunidad. Sí. Entonces, pues todo esto, o sea, todas esas nociones, todo lo que incluye aprender un idioma, cómo se reconfigura tu cerebro, sí, como vemos en la película también, pues no sé, son nociones muy interesantes que yo por eso me gustaría mucho aprender lingüística. Sí, la verdad es que sí es un trip, o sea, me gusta mucho, había esta parte y es que justo como que siento que hay conceptos y formas que no terminé de entender porque me faltan herramientas para ello, pero como que los aliens tenían, justo, sí era circular, pero también tenían distintos como, si este y este son muy similares, pero este tiene así el palito más curvado que o este está 2 centímetros, ay, perdón, 2 centímetros más abajo que este otro, y entonces eso ya significa otra cosa, ¿no? Y como es circular, entonces es como progresivo, entonces no empiezan... O sea, no me acuerdo si sí o no empezaban con el sujeto, pero como que iban caminando el círculo, ¿no? Entonces eso, y así es como construían las ideas, y así construían sus nombres, y así construían un montón de cosas, que pues sí, o sea, es extremadamente interesante, incluso como verlo con una lupa mucho más cercana o mucho más detallada, que pues también es que hay otras cosas que te consumen en ese sentido, ¿no? Como que el viaje emocional te atrapa y sí, te absorbe porque empiezas a como que querer a los aliens y empiezas a querer a los personajes y no sé, es muy interesante también eso. Y que cambia también esta noción de cómo experimentas tu vida, ¿no? O sea, si no tienes una noción de que las cosas tienen un principio y un final, entonces ¿cómo vivirías las cosas, no? Sí. Esa es mi pregunta para ti.
Que, O sea, que si no tuviera una noción de... ¿Qué? o sea, si el tiempo para ti fuera circular. Ujú, O sea, no sabes tú no sabes lo que es un inicio y un final porque las cosas ujú, no están configuradas así. ujú. ¿Qué tanto crees que cambiaría como tu forma de tomar decisiones? Pues siento que un montón. O sea, siento que hay muchísimas cosas de la filosofía budista que pues yo me he dedicado un poquito a empaparme de ella. Que habla justamente de cómo todo es cíclico y que realmente lo único que estás haciendo en esta existencia es pues limpiar tu karma para que en la próxima vida, ¿no? Pero Ujú, realmente la próxima vida en otro cuerpo, pero tu alma sigue existiendo de manera cíclica, ¿no? ujú, Entonces, siento que hay muchísima ansiedad en concebir el tiempo lineal porque sentimos que se nos acaba, ¿no? O ujú. sea, justo como hay un fin, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que ese fin cuando llegue ya hayas hecho todo lo que Sí, quieres que valga hacer, la vivido pena, todo ¿no? lo que quieres vivir, que haya valido la pena y entonces pues ahí entra pues muchísimo el capitalismo y entran un montón Ujú, de cosas de pues tengo que consumir y tengo que vivir y tengo que amar y tengo que conocer y tengo que viajar y tengo que ya, o sea, no, o sea, y es cuando viene esta cosa de ya tengo tal edad y entonces ya voy tarde, ¿no? O sea, ya voy tarde ujú. para esto y esto y esto y otra gente a mi alrededor ya vivió esto y esto y esto y pues se nos olvida que la existencia es individual, ¿no? O sea que más allá de los años vividos, también es el tipo de vida y las características de la existencia de cada quien, ¿no? Ujú, O sea, que no porque, por ejemplo, no, o sea, nosotras que tenemos cierta diferencia de edad, no me pone a mí sobre de ti, no hay una jerarquía, pero pues sí hay algo que tú no has vivido y que yo sí, ¿no? Y entonces, ujú. pues yo ya llevo más años, o sea, no puedes como evitar eso. Pero pues que eso genera también mucha frustración porque entonces vemos otra gente que es mayor que nosotros y decimos, ¿por qué no tengo esa vida? Pero pues porque justamente tenemos que reconocer que hay pues días que ya vivieron más allá de cosas que ya tuvieron, ¿no? Sí, sí, sí. Em, y siento que como es una, o sea, también como el tiempo es una cosa tan abstracta, o sea, obviamente la concebimos, o sea, obviamente pasa y obviamente pero no es como que todo el tiempo estás pensando, ya pasa un segundo, ya pasa otro segundo, ya Ujú, pasa otro segundo. De repente son las 3 y de repente ya son las 5, ¿no? De repente es lunes y de repente ya es viernes. Entonces no es como que te la pases la vida contando los segundos, ujú. entonces se puede sentir como que no lo estás aprovechando, por un lado, y también al otro lado se puede sentir como que todavía falta mucho, ¿no? Ujú, Y entonces como que viene esta cosa de postergar, ¿no? Y entonces no sé, yo no soy una persona que planea futuro, ¿no? O sea, apenas sí sé qué voy a hacer la próxima semana y yo voy un poco como, digo, sí agendo y todo, pero voy un poco como viviendo al día, como ujú, tratando de solucionar una cosa a la vez. Y que luego la gente dice como de, pero es que tienes que tener tu plan de 5 años y tu plan de 10 años, sí. porque hoy tienes que trabajar para lo que vas a hacer, no, o sea, en dos Ujú. años, o sea, no puedes en 2 años decir, quiero tener un negocio si hoy no empiezas a ahorrar o Ay, sí. un montón de ese tipo de narrativas que pues sinceramente la neta es que son reales, o sea, por el mundo en el que vivimos son reales. Sí, porque las impulsa el sistema capitalista. O sea, Exacto. también. Y pues de cierta forma yo no he encontrado la forma de salirme por completo, ¿no? Entonces, pues está en ese estilo como esta cosa de tener un plan de 5 años y de 10 años y el no tener ese plan de 5 años y de 10 años pues te genera ansiedad porque dices, pues yo no sé qué voy a estar haciendo en 10 años, ¿no? O sea, Ujú, no tengo idea y puedo moverme hoy para hacer cosas que quiero hacer, pero no puedo asegurar que en 10 años voy a tener lo que quiero tener. Y si sí, llegas a los 10 años y si no tienes lo que querías tener hace 10 años, vas a ujú, sentir insatisfacción y vas a sentirte, ¿no? O sea, no suficiente o sea, como que siento que es otra vez esta narrativa de que no podemos ganar. ujú. Em, pero también siento que viene de esta cosa de, ok, en 10 años voy a tener 3 hijos y voy a estar casada. Sí. Y entonces hoy tengo que conocer un montón de gente para en 10 años estar casada y tener hijos. Ujú, Entonces, como que hay esta presión interna, pero al mismo tiempo también puede decir como de, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar por el plan de 10 años, no me voy a preocupar por el plan de 5 años, pero entonces puedes dejar pasar oportunidades por decir mañana, mañana, mañana. sí. Entonces siento que de alguna u otra manera todo eso se da porque concebimos el tiempo de forma lineal, em, pero tampoco sé realmente lo que es concebirla de otra forma porque pues es la existencia en la que yo me he colocado, Sí, ¿no? O no, y sea, porque no sé. también creo que es un poco inevitable teniendo em, pues una noción tan clara de cuando estás envejeciendo, ¿no? O sea, como Claro. que es inevitable escapar de un tiempo lineal cuando sabes cuando eres bebé y Ujú, cuando ya estás a punto de morir, ¿no? O sea, como que ujú, también
no puedes simplemente brincar de un lado a otro porque tu mismo cuerpo te está demostrando que el tiempo está pasando, ¿no? Claro. Y que ya te truenan las rodillas Uy, y que sí. ya La te empieza a espalda doler te la espalda. Y pues ya más de Empiezas a viejito, que pues con enfermar. artritis te empiezas a enfermar más, las arrugas, o sea, como que es muy difícil dejar de lado todas estas nociones Sí, cuando pues es tan evidente claro. cómo está pasando el tiempo. Pero también creo que sería pues mucho más relajado todo. O sea, es que sería un sistema completamente distinto en general en todas las sociedades. Entonces, pues sí creo que es una noción un poco inconcebible de ver el mundo sin principio ni final. Ujú. Pero Un poco utópica incluso. sí, porque creo que sería más ideal. O sea, sí sería mucho más de vivir en el presente y en el momento que estás viviendo, porque pues te vas a ir a otro que no sabes en dónde está posicionado, ¿sabes? Creo Sí, que también te hace valorar mucho como lo que tienes, ¿no? justo estaba pensando en como que a veces es difícil voltear a ver el pasado porque no te acuerdas Ujú, o lo que sea y de repente estás hoy y dices, no he hecho nada con mi vida. ujú. Y de repente, pues si pudieras como viajar en el tiempo, podrías voltear a ver lo que ya has hecho y decir como de, ah, no, la neta he hecho todo esto y pues sí, o sea, como que no te puedes acordar de cuando tenías 3 años y no sabías, pues apenas si sabías hablar y escribir y bueno, creo Ujú. que ni siquiera sabemos escribir a los 3 años. Sí, ¿O sí? No sé. Pero bueno, el no punto sé, es, algún bebé genio por ahí, yo creo que quizá, sí. quizá, pero pues se supone que a los 6 es cuando, bueno, no importa. El punto, el punto es que, pues sí, todo sería, o sea, sería también más fácil reconocer de dónde venimos Ujú. y no olvidarnos de eso. Pero creo que esa es otra, o sea, por ejemplo, que esa es la pregunta que plantea la película desde el inicio. Bueno, no, creo que al final es cuando lo menciona ella, Mm. que si pudieras ver tu vida de principio a final, Ah, sí ujú. cambiarías algo, ¿no? Pero creo que sobre todo no es tanto si cambiarías algo, sino como crees que seguiría existiendo esta noción como de libre albedrío, o sea, de poder seguir escogiendo, Mm. o sea, como que crees que podrías cambiar algo o más bien ya está como predeterminado tu destino, ¿sabes? Sí, pues es que ahí también se meten muchas teorías. O sea, yo pienso, por ejemplo, como en Flash, el Ok, superhéroe, ajá. que pues, ¿no? Como que plantea esta, o bueno, como en general las historias o las teorías del viaje en el tiempo es, pues cada vez que haces una decisión o tomas una decisión se abren mil como posibilidades y Ujú. todas esas Ramificaciones. posibilidades y ramificaciones se supone que son como realidades existentes, ¿no? Que pues es otra realidad que simplemente tú no estás viviendo. Ujú, Y pues siento que, pues si juntamos eso con esta teoría como de que el tiempo no es lineal y que es circular y que todo es atemporal, entonces, pues realmente está la versión de ti que no sabe nada, está la versión de ti que sí lo sabe, está la versión de ti que toma decisiones diferentes, está la versión de ti que cambia las cosas y la versión que no cambia las cosas y la versión que, no, o sea, como que hay muchísimas posibilidades y pues nada más es como de asumir la decisión que tú estás tomando, ¿no? O sea, ujú. como que siento que también pues es parte de las teorías estas que dicen, ¿no? Como de no puedes realmente cambiar las cosas porque entonces puedes como que romper y ser tan disruptiva con todo, no solo tu vida, sino como, Sí, como este efecto mariposa, ¿no? Un poco. exacto, si tú haces algo que afecta a los demás o cambias de dirección o te quitas de la vida de alguien o te pones en la vida de alguien, Ujú, pues estás directamente afectando toda su nueva existencia. Entonces, pues es difícil concebir si dejarías que las cosas, si ya sabes cómo van a suceder, es difícil concebir si dejarías que sucedan de esa manera ujú. y también sería difícil concebir qué harías si no decidieras, o sea, si decidieras cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Sí, que esa es otra de las preguntas como hacia dónde quiero dirigir la discusión Oh, vaya, esta noche. oh, vaya. Porque, a ver, contexto y con spoilers, ahora sí, Ahora fe. densos. Ay, Eh, siento que necesito como un whisky para esta conversación. estaría bien. Bueno, no un whisky, una busbol. Ay, no, No ay, es no. cierto, no es Dos cierto. tipos de Una personas. busbol. No, por Dios. De carajillo. Ay, no, ya basta. Bueno, pero a ver, en el libro, bueno, en el cuento y en la película, básicamente lo que sucede es que Luis va a tener una hija que se va a morir. Y entonces en el momento en el que ella sabe
esto porque empieza a entender el idioma de los heptápodos y ella empieza a entender el mundo como... ¿De qué te ríes? La palabra heptápodo ha dejado de tener sentido en mi mente, pero bueno. Empieza a entender el idioma de los heptápodos y entonces ya ve todo, ya no ve las cosas lineales, ya puede ver toda su vida y se da cuenta que va a tener una hija y que va a morir. En el libro es distinto que la película, porque en el libro la hija se muere en un accidente de escalada. O sea, se cae y se muere. Y en la película lo cambian y más bien a la hija le da cáncer y se muere. Entonces, para ti, o sea, ¿cuál crees que serían como las implicaciones morales en el que Luis tenga a la hija sabiendo que se va a morir en un accidente de escalada, a diferencia de que se muera de cáncer? ¿Morales? O bueno, no sé si morales, pero en general, o sea, porque sí creo que cambia mucho la narrativa Totalmente, en sí. ambos casos, Ujú. porque en una, o sea, lo que le decían a Sof es que en el accidente de escalada al final ella decide como que su hija pueda, pues, ir a escalar, ¿sabes? O sea, Ujú. como que es un accidente evitable Ujú, porque pues simplemente no vayas a escalar y ya, ¿sabes? ujú. Pero en la película pues sí es algo, o sea, en ambos es muy cruel, pero en la película, por ejemplo, es de que la voy a tener sabiendo que se va a enfermar y que se va a morir y que va a pasar por ese tratamiento y que va a sufrir, porque en la película aparte se muere como de 12 13 años, ¿no? ¿Ah, sí? Chiquita, sí. Y en el cuento sí se muere como de 21 25. 25. Entonces, pues, o sea, incluso en el cuento pues puede vivir más, pero pues Ujú. aún así sabes que Scala no se va a morir. Y en la película, pues, o sea, no vive nada. Vive, creo que como 14, no sé si 12 o 14 años, No me acuerdo, porque no sé si lo mencionan, pero, o sea, pero y se ve yo... chiquita. Sí, yo la vi grande, pero bueno, X, ajá. Entonces, pues no sé, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son como las consecuencias en ambos escenarios? Pues no sé, o sea, siento que ambas... Yo sinceramente lo llevé muchísimo más como al sufrimiento personal. O sea, como que hay esta narrativa de... No sé, ¿no? Como, pues cada vez que entras en una relación siempre hay la posibilidad de la pérdida, ¿no? Y como que Ujú, hay este como salto de fe de que tú confías en que va a suceder. O sea, en el cuento también ella sabe que se va a divorciar, ujú, ¿sabes? Entonces también está esta cosa de si ya sé que me voy a divorciar y ya sé que mi hija se va a morir, entonces ya no hago nada. O decido hacerlo a pesar de eso. En la película, por ejemplo, a mí me gustó que en el libro no se explica por qué se divorcian. Y en la película sí, porque se divorcian porque pues a su pareja que no tiene la visión lineal de que diga circular del tiempo, pues le están diciendo, ella le dice, como yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que nuestra hija se iba a morir, que se va a morir nuestra hija, ujú, todavía la niña está chiquita, o sea, no ha muerto todavía, y le dice, nuestra hija se va a morir, y él le dice entonces, ¿para qué la tuvimos? ¿Para qué sí. estamos aquí? Porque, o sea, ¿no? Y vuelve todo es circular en la película también, porque regresan al inicio. Igual en el cuento, regresan al inicio cuando él le pregunta a ella que si quiere tener un bebé. Ujú, Y entonces pues todo es un poco esta narrativa de la respuesta que yo dé aquí va a construir todo nuestro futuro, ¿no? ujú. Y Sí, va pues, a decidir todo. exacto, y yo pensaba más como en esta pues cosa muy humana de decir, para qué me busco pareja si está la posibilidad de que terminemos? ¿Para qué sigo en esta relación si eventualmente me voy a mudar o me voy a cambiar? O sea, ¿sabes? Como Ujú, entro en esta relación a sabiendas de que mi güey se va a ir a otro país. O sea, como que toda esta cosa de la causalidad y la casualidad, siento que pues eso sí es algo más cercano, ¿no? Y que ujú, siento que es un poco lo mismo, o sea, siento que es esta cosa de a sabiendas de que que me va a doler, que voy a sufrir, ¿lo hago o no lo hago? Y ella ujú, decide hacerlo. Ahora, creo que a mí no me gustó que en la película fuera el problema el cáncer, porque siento que más bien como que se benefició del sufrimiento de una enfermedad que a muchas personas les parece, no, o sea, como que es famosa, ¿me explico? O sea, como que es esta cosa de como de, ay, sí, el sufrimiento de las personas que tienen cáncer, voy a representar esta persona que va a perder a su hija de cáncer. O sea, como que no se sintió genuino en ese sentido, o sea, se sintió ¿Crees? hollywoodense. O sea, yo lo sentí así como que para mí fue mucho más real, pues que su hija escalara montañas y fuera un poco aventurera Ujú, a esta, o sea, se sintió, sí, se sintió barato, o sea, se sintió esta cosa de, quiero que la gente sienta, entonces voy a hacer que su hija tenga cáncer.
¿Me Ok. explico? Ajá. O sea, en cuestión moral, desde el punto de vista dirección formal de por qué tomamos estas decisiones, por qué Sí, nos desviamos de la narrativa original del cuento. No era nada difícil verla caerse, o sea, pero es que creo que sí tienes la connotación un poco en el que podrían ver a Lois como más culera, ¿sabes? O sea, porque de nuevo es este mm, mismo sentido o sea, de más que, culera si se muere escalando. pues sí, porque es este mismo sentido que te digo de, pues nada más dile que no escale y ya, o sea, nada más, ¿por qué no que se vaya de kayak, güey? Yo qué sé, o Ujú. sea, de que hay 200 actividades más que tal vez no la maten y aún así la deja hacer eso, entonces como que creo que era Ujú. más cuestionable eso a una enfermedad inevitable, como te digo, como el cáncer. Sí, pero, o sea, por ejemplo, hay un episodio en The Good Doctor, esta serie en la que actúa Freddie Highmore, de médicos, ¿no? Ujú. Y hay un episodio justo de una chica que pues es o sea, muy extrema, le gustan escalar, le gusta hacer free solo, que es como justo escalar sin cuerdas y como un montón de cosas así, un montón de cosas extremas. Y los papás como que, o sea, justo tuvo un accidente, entonces tiene una ruptura de la columna vertebral y los Ujú. papás están ahí y pues ella ya es mayor de edad, tiene 18, pero los papás ya no quieren, o sea, están como entre dos cirugías. Yo sé que es mucho contexto, pero es importante. Una cirugía que la va a inmovilizar el 70% y otra cirugía que le va a permitir que siga viviendo su vida extrema. Y Ajá, entonces pues entran en este debate moral de que la niña, pues obviamente, bueno, la chica va a querer seguir quiere haciendo seguir eso. haciendo lo Ujú. que quiere hacer y los papás le dicen así de que te quieres matar, o sea, lo que tú quieres hacer es matarte. Ujú. Y entonces pues meten como cosas legales y así, pero pues es este debate de qué es lo que yo creo que es mejor para mí y qué es lo mejor para la persona que está viviendo. Sí, porque Entonces, también es decidir sobre la persona, ¿no? Y sobre su vida. exacto, exacto. Y entonces siento que ok, vivió 25 años, pero vivió 25 años en los que hizo lo que ella quería hacer, Ujú. que vivió su libertad y que ella decidió, o sea, ella, hija, decidió ir sabiendo los riesgos. O sea, si vas a ir a escalar una montaña, no es como que digas, ah, sí. O sea, no es como, o sea, no sé, es una decisión Ujú. que estás dispuesta a como los riesgos, ¿no? Sí. Y que a final de cuentas, si tú como mamá empiezas a decir, no, 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 incluso pues va a tener una vida en la que va a sufrir por estarse peleando con su mamá y van a tener una ruptura en su relación y se la van a pasar horrible y entonces pues también estás previniendo algo que sabes que va a suceder, pero que realmente va a tener consecuencias de una vida infeliz también. Sí, exacto. Entonces, entiendo que el cáncer se siente como inevitable porque es una enfermedad y porque pues no tienes mucho control al respecto, pero justo entonces la ponen como mártir, ¿me explico? Y Ajá, siento que eso me disgusta. ok. O sea, como que siento que justo o sea, es beneficiarse del dolor de alguien, de personas reales, ¿me explico? Digo que también caerse de una montaña no es Ajá, como que no les exacto. haya pasado, pero es, o sea, Se siente más hollywoodense, eso sí es verdad. O sea, la exacto. película sí lo trata de hacer Sí, ¿qué dije? ¿Esto es más Sophie's tirado Choice o al qué? drama. Ajá, exacto. Exacto. Entonces, Y que de hecho sí es más cruel. Porque si sí. sabes que vas a tener una hija que a los 14 les va a dar cáncer, no mames. O sea, y si Y que no aguanta implica vivir nada. exacto, que implica más sufrimiento, que Sí. implica, pues sí, o sea, es un sufrimiento arrastrado, por así decirlo, y Ujú. que si te caes de una montaña, güey, te caes, te das un golpe y ya, bye. Sí. Y que de todas maneras, o sea, que siento que moralmente no me corresponde a mí porque yo no tengo hijos Ujú. y siento que justo es un trigger para mí decidir sobre las vidas de los demás, o sea, como que yo quiero respetar mucho la autonomía de la gente. Y entonces, si la autonomía de tu hija es quiero irme a subir montañas, pero implica que voy a vivir 25 o sea, años bien, Ujú. pues siento que eso es más, Valioso. pues sí, o sea, porque, de nuevo, ¿no? O sea, terminas una relación y no es como que puedas decir, todo fue horrible, sino que puedes decir, viví 3 meses súper chingones con esta persona Ujú. y aprecio y decido quedarme con esas memorias. Decido Sí. quedarme con lo que me va a brindar esos 25 años, con la Ujú. relación chingona que vamos a tener, con el matrimonio maravilloso que voy a tener, a pesar de que yo sé que me voy a divorciar, sé que voy a tener un buen matrimonio por unos momentos, ¿no? Sí, que es justo lo que dice ella, ¿no? De Ujú, que, ¿cómo se dice? Como que acepto cada momento y lo ujú, disfruto y pues ya, o sea, ya estoy aquí y decido tenerlo porque sé que me va a causar muchísimo amor y exacto, muchísimas experiencias, entonces pues sí. exacto. Prefiero vivirlo a quedarme con la duda de lo que hubiera sido haberlo vivido, ¿no? Sí, sí, sí. Que pues siento que literal es como de prefiero
pues, aventarme este trip con este güey o esta morra, Ujú. que de decir, híjole, ¿y qué tal que hubiéramos funcionado, no? Y no Sí. hacerlo. Pero es que el problema aquí es que justo, pues ella ya sabe que no va Sí, a vivir su claro. hija. Entonces sí es una cosa, o sea, creo que es una decisión un poco egoísta, Ujú. la verdad, porque pues al final estás dando, o sea, tú estás escogiendo tener a alguien que, sobre todo en la película, creo que se siente más egoísta, Sí, porque sabes que va a tener cáncer tu hija. Entonces, pues en ese sentido, sí la Louise del libro creo que es más egoísta, es más moralmente cuestionable que ¿del libro o de la digo, peli? de la película, Ajá. y que la del cuento, ¿no? Porque la del cuento sí es más, no sé, más entendible, creo. Sí, pero de todas maneras es egoísta porque, bueno, en la película justo lo que me gustó es que vemos cómo termina el matrimonio porque él se siente muy ofendido y no la puede perdonar por haber decidido tener una hija Ajá. que van a perder. Y pues ahí justo digo como, si ya vas a decidir tener una hija, ok, pero ¿por qué no le dijiste desde el inicio? Para que él Eso, también tomara una exacto, decisión para que él consciente. pudiera tomar la decisión. Es que eso sí es súper egoísta Sí, o también, sea, porque para no que él mames. pueda decir, ok, me la aviento contigo, la vamos a perder, pero la vamos a vivir juntos todos. Ajá. Y entonces, pues justo te permite disfrutar de cada día, te permite abrazar el momento, te permite todo. En el cuento tampoco lo hace. No, y es muy triste porque, pues, a partir de que él le dice, pues, él se distancia, De la empieza como niña. a que Ujú. alejarse de la niña no entiende por qué, pero pues es obviamente porque sabe que le va a doler muchísimo cuando se muera. Perderla, exacto. Entonces, pues sí, o sea, al final creo que es una decisión muy egoísta, em, pero válida, o sea, al final creo que muchas decisiones que tomamos son por beneficio personal. Sí. Y más si pues justo sabes que vas a amar tanto a alguien, creo que pues sí vale la pena, ¿no? Sí, jugártela. Ajá, pero sí, no, es muy fuerte, la verdad. Sí. Sí, no sé, o sea, creo que muchas cosas. Y yo la verdad es que Muchas ahora lo que cosas. puedo pensar es Ujú. como que me gustó mucho del cuento que la forma en la que transmiten eso, porque realmente nunca te dicen en el cuento como, ahora ella puede ver el futuro, pero te lo dan a entender porque el tiempo verbal es en futuro, ¿no? O sea, dices, Ujú, vas a tener tal edad. Y cuando tú, o sea, y le está hablando a la niña, ¿no? ujú. Y, y cuando tú tienes, o sea, estamos en tal lugar y tú tienes tantos, ¿no? Y tú me acabas de decir esto y no sé qué, y como que hace estos brincos de narrativa de entre presente, pasado y futuro, o sea, entre pasado, entre pasado, presente y futuro, que es súper interesante de leer y que a final de cuentas en la película sí siento que te tuvieron que explicar un poco las cosas, ¿no? Como que tiene que hablar con el alien y el alien le tiene que decir, ahora tú puedes ver el pasado y el futuro. O sea, pues por la audiencia, o sea, como que para que la audiencia entienda qué Sí, onda. sí lo tienes que explicar. O sea, creo que también está muy bien hecho porque, como dije, lo vi con mi mamá y pues yo por el cuento ya sabía qué pasaba, pero mi mamá no sabía. Y sí, en el momento en el que se revela que no son memorias, sino que son visiones, sí me hizo como, ¡ah! Lo cual siento que hace que esté bien hecha la peli, ¿sabes? O Ajá. sea, o sea, como que siento que por eso es una buena adaptación y que no es fácil como, em, pues lograr ese efecto, ¿no? O sea, como Ujú. que si no lo vendes bien, si no lo construyes bien, pues nada. Y siento que también el uso de la música, todo es muy circular también. Ya entendí por qué Nature of Daylight, Daylight, Ujú. te hace llorar, o sea, la foto. Sí, que es la misma que usan en Hamlet. Y yo, pi, pi, Sí, pi, y pi. yo, no. Pero bueno, no, o sea, como que está muy bien hecha. em, sí lloré, la verdad, al final. Yo Sí, también. sí, creo que el inicio es muy abrupto. O sea, sí siento que fue así como de, no, que el principio y el final, no sé qué, y aquí empieza, no sé qué. Y de repente, y, o sea, siento que es un poco para que no caches la onda, Ujú. pero se sintió menos abrupto en el libro. O sea, como que en el cuento sí dije como, "Ah, me encanta, quiero Sí, sí, leer sí. más". Literal te escribí como de, ya, introducción increíble, ya, Ajá. lo quiero leer todo. Y en la peli sí me sorprendió. Sí, creo que tienen Ujú. que usar elementos narrativos distintos, porque Total. en el cuento justo creo que es más fácil irlo describiendo y como que justo el Ujú. tiempo narrativo en el que eh, pues lo dice esta Luis, o sea, como que es más fácil ser más sutil. Sí, Pero en la película como también tienes que hacer esto de que
show, don't tell, o sea, que enséñame, no me lo digas directamente, Sí. pues tienes que construir mucho más, entre los flashbacks, entre Sí. cómo se siente ella, la actuación de ella, cómo se siente como más melancólico todo, pero por Sí. qué, y así, entonces creo que el plot twist, la verdad, le sale muy bien. Sí, y siento que también la cosa es que tienen todo este aspecto sociopolítico militar, ¿no? Ajá, O sea, que exacto. siento que en el cuento no sucede para nada, lo cual yo agradecí porque sinceramente sí me choca que me recuerden de la maldad y como la maldad inherente de los humanos a cada rato. O sea, entiendo que estamos acostumbrados a destruir lo que tocamos, pero si ya lo sé, no quiero que me lo recuerden. Y pues la peli sí toca esos puntos, ¿no? O sea, justo que todos buscamos la guerra, que nos relacionamos de forma jerárquica, que queremos destruir porque no sabemos cuáles son sus intenciones y que ellos no, o sea, ¿sabes? Con los aliens solo nos quieren dar un regalo Exacto. para nuestro crecimiento porque ellos van a necesitarnos más adelante y los humanos ya se los quieren echar, güey. Entonces Sí. me choca eso, me choca esa Que sí es muy narrativa. realista, que pero es la muy verdad sí, realista, o sea, como exacto. que pues es traspasar lo que es el cuento que es más simple a algo Sí, mucho más de que, guerra y sí. tanques y pistolas y tas. Sí, o sea, ¿Sabes? jugar, Juegar. jugar con la psique humana, esta cosa de como que los militares no están haciendo nada y o sea, todos los políticos y no sé, o sea, creo que también bueno, en ese sentido sí me gustó que la conclusión de la película es que como que se integran los ovnis a las Naciones Unidas. Ay, este Sí, sí, cuento sí. gringo, ¿verdad? Pero como que eso me hizo sentir, ok, ¿no? O sea, como hay esperanza, los van a, ¿no? O sea, como si se van a ayudar en el futuro, que en el cuento creo que ni siquiera se menciona eso porque no es una... Sí, no, ni siquiera lo agregan. Pero sí siento que es una representación muy realista de lo que pasaría si llegan los aliens. Ujú. O sea, siento que sí el mundo entraría en ese caos, ¿sabes? Sería como pandemia, pero al 500%. Sí, sería así de que seguro están aquí para atacarnos y nadie, y como que luego, Y luego las armas sí, nucleares y y hay que justo como... enseñarles nuestras armas y... Y asaltando como supermercados Ajá, y robando, o sea, como hambruna, sequía, que diga ajá. sequía, falta de agua Ujú. potable, o sea, como un montón de ese tipo de crisis, de atacarnos entre nosotros y de somos el enemigo y un montón de Ujú. cosas. Sí, siento que sí pasaría así. Pero bueno, en conclusión, Mm, es un gran cuento y es una gran sí, adaptación. sí. Ahí sí, pues ya después de todas las diferencias será a gusto del cliente, cual quieran checar. Si pueden, chequen las dos, la verdad sí recomendamos mucho. Sí, sobre todo porque el cuento, o sea, 20 páginas, Sí, no, 2 horas ya acabaron. exacto. O menos incluso. Sí. Bueno, si se toman su tiempo para analizar Es todo. que más bien por eso pensaba yo Ajá, 2 horas. sí. Pero, pero de todas formas la película es preciosa. Él es un gran director, es el mismo director de las nuevas de Dune, que le han quedado increíbles. También de otra que se llama Incendios. De Ajá. Wajimo Abad. ¿Eh? ¿No es una adaptación del teatro de Wajimo Abad? Creo que sí, porque le conté a Rocco de esa película y me dijo que justo había leído él la obra de teatro. ¿Él dirigió Incendios? Ujú. Oh my God. Ya la quiero ver. Pero no está en ningún lado. No, sí está en Amazon. Ah, Pero ok. bueno, él es un gran director, entonces si pueden chequen las películas que ha hecho, las recomendamos mucho. Bueno, yo. Y sí, pues tú también, ¿no? Me recomiendas a Rival. Pero acá. Entonces, en conclusión, véanla y léanla. Exacto. Entonces, pasemos a las recomendaciones rápidamente. Ay, yo no tengo muchas, la verdad. ¿Quieres empezar o empiezo? No te empieza. Ay, no, va a tirar mi libro. Yo voy a recomendar una película que se llama Sueño en otro idioma. Wow. Es una película mexicana y es muy, muy bonita, la verdad. Justamente es de unos lingüistas que quieren ir a como rescatar una lengua indígena que está como en peligro de extinción y solo quedan 2 personas que la hablan, pero esas 2 personas están peleadas, o sea, son 2 viejitos que pues eran muy amigos en su juventud y que actualmente están peleados, entonces no pueden como, o sea, no quieren hablarse el uno al otro. Entonces como que en la película intentan que se reconcilian, mientras como que sabes por qué se dejaron de hablar y todo gira alrededor justamente de como este intercambio del lenguaje, de lo que significa para ellos, de querer revivir como este idioma. Y es una película preciosa, la verdad es de esas joyas mexicanas que creo que no se les da suficiente reconocimiento. Y pues justo simplemente por el tema de la lingüística, de los idiomas, del peso que tiene el lenguaje para las personas.
Y eso la recomiendo muchísimo. Ok. Pues yo, por esta onda existencialista, quiero recomendar Todo, en todas partes y al mismo tiempo. Ujú. ¡Ah! Es buena. No sé cómo describir de qué trata, seguramente, o sea, estuvo nominada y Ganó el Oscar, ganó mejor el película. Oscar, fue muy famosa, entonces, si quieren como contemplar la existencia y como preguntarse qué onda con la vida, eso es una buena peli para eso. Ujú. Y bueno, de libro yo quiero recomendar uno que, la verdad, honestamente no lo he terminado de leer. Es uno de esos que llevo como extendiendo un poco, pero es justamente sobre lingüística. Y se llama Enseñar a hablar a un monstruo. Y es Oh, de José S. Vales y es justamente sobre el origen del lenguaje, de las lenguas y de la escritura. Es de no ficción y es básicamente una exploración justamente de cómo se originan las lenguas a partir de una sola, oh, wow. cómo se van dispersando por el mundo y pues en general cómo surge la escritura, por qué hay distintos tipos de escritura, o sea, todo lo que gira alrededor de las lenguas y de la escritura y de la lingüística. Este libro lo tiene, es como un manual para principiantes, pero está muy bueno, lo recomiendo mucho. Va. Y pues sinceramente yo traté de buscar una película que si alguien ahí sabe cómo fregado se llama, pero tiene el número 6 en el título, es como medio distópica o como de fantasía y es como hay una fiesta de Navidad y hay como símbolos y hay una esfera de nieve y gente que va a invadir y un caballero en un caballo y creo que se viajan en el tiempo y son como gemelos, no sé, pero es un trip. Y no me acuerdo cómo se llama y la estuve buscando por todos lados, pero no me acuerdo. Pero era como, o sea, no me acordaba que, que me gustaba tanto esa película y se me hace así como justo como existencialista, lo que sea. Pero como no me acuerdo cómo se llama, voy a recomendar el libro que vamos a cubrir al final de este mes. La película acaba de salir en Netflix y se llama Criaturas Luminosas o en inglés Remarkably Bright Creatures. Ay, sí. Que realmente no tiene mucho que ver con el lenguaje ni con los aliens, más que si les interesa como que un animal narre un poco de la historia. Pero creo que hablando de de lo que platicamos hoy sobre el tiempo y cómo es lineal, y entonces como que sientes que tu cuerpo deja de pertenecerte porque ves el final cerca y tu cuerpo envejece y tienes que como que aceptar un poco esa realidad, pues creo que la narrativa es un poco de eso, porque pues no sé, o sea, se siente así como, no lo he terminado de leer, entonces tampoco puedo hablar mucho de eso. Lo estamos leyendo con nuestro club de lectura en Fable también, por si quieren unirse. Sí. Es Este, promoción. promoción. Em, pero sí, creo que habla mucho del aceptar que nuestro cuerpo, pues, representa el paso del tiempo, ¿no? Sí. Sí, yo también lo estoy Sí, leyendo y sí me está gustando. sí. Perdón, es que ya no tengo voz, he estado Ya tosiendo mucho. sobrevivimos este episodio. Estoy sufriendo. Amé este episodio, pero me hubiera gustado tener mejor voz y mejor disponibilidad de las vías respiratorias. Literal casi vomita un pulmón hace rato. Así es. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escuchar. Los esperamos la próxima semana. Sí. Recomiéndenos más cosas si quieren que hablemos de ellas en específico. Ah, sí. Y pues Síganos bueno, en nuestras redes. en ese quiero leer en TikTok e Instagram. Ok, gracias por escucharnos. Las vemos. Bye. Bye.